Buen día Iris, bienvenido. Buenos días, Miss. Bienvenido Iris para la clase de quechua. Gracias, Miss. Vamos a empezar mientras que van llegando, ya por favor. Acá vamos a aprender Harawi. Harawi es poesía. Yaku es agua, ¿no? Entonces, nuestra poesía consiste en algo del agua, ¿no? Del agua vamos a dedicar al agua, vamos a dedicarle en esta poesía Harawi. ¿Qué dice? Yapampa kawsaynin kanki, watakunapa, upyaynin, hachakunapa, yakuynin, uywakunapa kawsaynin. Pukyu ñawiyo, ucha mamayo, mayu taytayo, pukutay wawiyo kanki. Taytanchipa kamaynin kapakunki. Entonces, esa es la poesía, ¿no? ¿Qué está diciendo acá? Dice, ¿no? Yapampa kawsaynin kanki quiere decir, ¿no? Por ti vive todos. Si no habría agua, no estaríamos vivos todos, ¿no? Waka kunapa, de todos los animales. Todos los animales te toman, dice, ¿no? Los árboles te toman, dice, ¿no? Los caballos por ti están vivos, dice. ¿Qué dice? Tus ojos son como el agua. Ucha, ¿qué cosa es? Ucha es ¿cómo se llama? Laguna, ¿no? Entonces, Ucha mamayo, la laguna es tu mamá. El río es tu papá. Pucutay es pues la nube, ¿no? La nube son tus hijos, dicen, ¿no? Nuestro papá, dice, ¿no? Entonces, acá dice, en esta poesía le estamos dedicando entonces al agua, ¿no? Ahora, vamos a interpretar, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata, Iris, la poesía? Del agua, Miss. Del La agua. importancia del agua, ¿no? Ajá, la Que es importancia del nuestro agua. Si no padre, habría ¿no? agua, no estaríamos vivos, ni los Así es. animales, ni las plantas, todos van muriendo, ¿no? Entonces, la importancia del agua. Entonces, las letras de ¿no? De la poesía, ¿a quién se le dedica? Al agua, ¿no? Entonces, de eso se trata la poesía. Sí, Miss. Pero siempre vamos practicando las poesías, vamos practicando ¿no? Las varias canciones, adivinanzas, ya hemos aprendido supersticiones, las creencias de la Pachamama, eso vamos a practicar, ¿no? Muy bien. Sí, Miss. Entonces, nuestro tema principal de hoy día, hoy aprenderemos los pronombres. Los pronombres, primero tenemos que identificar cuáles son también en cuanto a lo exclusivo e inclusivo, ¿no? Y los verbos también. Una vez cuando ya conocemos todos los pronombres inclusivo, exclusivo y el verbo,
Ahí sí ya vamos a estar formando palabras con que los pronombres personales en los 3 tiempos. Pero primero tenemos que conocer el verbo, luego los pronombres, luego exclusivo e inclusivo. En este caso, ¿qué nos dice entonces el verbo? El verbo no es como en quechua, pues, ¿no? ¿Qué digo? Como en castellano, en verbo, se varían, así como hemos venido escribiendo textos, ¿no? Entonces el verbo en nuestra lengua originaria, quechua, huanca, se caracteriza el verbo, pero se pone al final, ¿no? Entonces el verbo, ¿qué es el verbo entonces? Es la palabra que expresa la acción, comportamiento de los seres. En quechua los verbos se caracterizan principalmente por llevar la letra Y en su terminación. Acá tenemos como ejemplo, ¿ve? Limay, hablar, ¿no? Taki, cantar. Ausay, jugar. Wayuy, morir. Mikuy, comer. Tushuy, bailar. Así todas estas palabras que debe terminar en Y, ¿no? En Y debe terminar todo lo que es verbo. Todo lo que es verbo debe terminar en Y, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, para formar textos, oraciones, entonces en su determinación tiene que terminar cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, queremos escribir un texto, en su determinación debe ir el verbo al final. Todo verbo tiene que terminar en qué? En Y, que es la Y, ¿no? Más conocido. Así, por ejemplo, nosotros podemos hacer texto, ¿no? Acá. A ver, Iris, me vas a dictar este, un texto completo utilizando el verbo. Ya, Miss. Las gallinas comen Ya. en el patio. Las gallinas comen en el patio. Muy bien. Entonces, primero, ¿qué voy a hacer entonces acá? ¿Qué voy a ubicar primero? El verbo, Miss. El verbo voy a ubicar primero, ¿no? Entonces, acá las gallinas comen en el patio. Entonces, el verbo ya lo voy a ubicar. ¡Pum! Ya lo ubiqué el verbo. Luego, ¿qué voy a ubicar? El sujeto. El sujeto. En este caso, eso ya varias clases hemos hecho. Las gallinas, ¿en qué está? En plural, singular. Plural, Miss, plural. Exacto, muy bien. Cuando es plural, ¿qué sufijo voy a utilizar? ¿Qué sufijo? No me acuerdo, Miss. Ah, ya. Las, el, todo eso son artículos. Entonces, cuando hay artículos, ya no voy a decir, pues, no las gallinas, sino en quechua se dice guaypa, ¿no? Guaypa. Guaypa es gallina, pero yo como acá está en plural, entonces voy a utilizar el sufijo. ¿Qué sufijo es? Acá está, de rojito estoy poniendo, ¿ve? ¿Estás viendo, Iris? Sí, Miss, sí. ¿Qué sufijo es? Cuna. Cuna, el sufijo cuna. Entonces, como nuestra quechua
es algo dulce, algo rico, bonito, entonces tengo que utilizar la vocal alargada. Ya lo aumenté. Waipakuna, ahora sí ya suena. Comen en el patio. Ah, patiutu. Ahora sí, patiutu. Niku pa kun. ¿Ve? Entonces, de comer. El verbo de comer ya lo puse al final. Aquí está el verbo de, vamos a poner celestito. Ahí está. Mi cupaco. Ese es en plural, ¿ah? Cuando yo hago textos en plural, no va a terminar en kun, pero cuando ya yo hago en singular, ya no va a terminar en kun. Solamente cuando yo hago textos que mi texto está empezando con plural, entonces va a terminar en kun. Mi cupa kun va a decir. Ahora en singular, a ver, la gallina come en el patio. ¿En qué está? Este está en singular. Acá para que no se, no voy a poner en plural. Ahora, acá será en qué? Singular. Ya está. Ahí está la diferencia. Entonces acá, la gallina. Huaypaca, cuando es hay artículo en singular, solamente va a decir huaypaca. Huaypaca. Ay, nada más. Patiuchu miku. ¿Ve? Ahí está la diferencia. Patiuchu miku. Ve acá. Ve miku, nada más. Ya no dice miku, pakun. No miku. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Ahora, a ver, con verbos de acá vamos a hacer, a ver, los niños juegan las escondidas. Ya está. Los niños juegan las escondidas. Primero que he dicho, voy a ubicar el verbo. Tengo que ubicar el verbo. Ya lo ubiqué. Está con rojito mi verbo. Y entonces, esto es en plural, pues, ¿no? Entonces, como es en plural, acaba plural, está en plural. Entonces, va a terminar en qué? En kun, ¿no? Ahora sí. Los niños. ¿Qué sufijo voy a utilizar cuando son plural? Acapacuna. Ajá. Con la boca la alargada. Acapacuna. Juegan las escondidas. Pacapacata. De pacapacata. Escondidas es, no, escondidas. Pacacuy, dicen, ¿no? Entonces, pacapacata. Ausa. Kun. De. En kun terminó. Ve, acá está, ve. Cuando es en plural va a terminar en kun. Ahora, el niño juega las escondidas, dice, ¿no? El niño juega las escondidas. ¿En qué está eso? En singular. Entonces, el niño. Acapá, diríamos ahí nomás, ¿sí o no? Acapá.
Acapá, ¿ve? Acapá, un niño nomás estamos hablando. Acapá, pacapacata, ausan. ¿Ve? Ya no dice kun. Acá, ¿ve? Porque está en singular. Ausan. ¿Ve? Este está en singular. ¿Eh? ¿Qué más está? A ver, acá, ¿qué verbos más está? Mikun está, cantar está. ¿Qué más está? Vamos a ver. Tushun, Hablar. morir. También, ¿ve? Wañu. Guaño. A ver, ¿qué diríamos acá? A ver, mi perrito se murió, ¿verdad? Se Sí, Miss. murió. Ajá. Mi perrito se murió. Entonces, acá ya es la gran diferencia, ¿ve? Cuando dice mi perrito, cuando algo es mío, ¿en qué tiene que terminar? Ayu. Ayu es perrito, ¿sí o no? Perro. Sí, ayu. Pero acá yo estoy poniendo mi perrito, no estoy. Esta que está con, a ver, voy a poner de colorcito. Ah, a ver, ya, de verdecito le puse. Esta palabrita, lo que dice perrito, que está de verdecito, perrito está en Diminutivo. Diminutivo. exacto. Entonces, primero, vamos a hacer con diminutivo. Otro, mi dice, porque es algo que es mío. Entonces, a la vez vamos a tener en cuenta dos acciones. Entonces, ¿qué dice? Ayu, chani, de, ayuchani, ayucha es diminutivo. Ni, porque estoy refiriéndome a algo que es mío, ¿no? Ayuchani, guanyulun. Guanyulun, de, acá está el verbo. Mi perrito se murió. Ayuchani, guanyulun, ¿ve? Ahora, si decimos, a ver, con otro, se murió, a ver, los pollitos, ¿qué diríamos? Cantan en las mañanas. Ahí cambia, vas a ver, va a cambiar, pues. Ahora, los pollitos cantan. Ah, voy a ubicar el verbo. Ya lo estoy ubicando el verbo. Ya está. Ahora sí, los pollitos cantan en las mañanas. ¿Eso está en qué? En plural. Como es plural, entonces voy a utilizar el sufijo. ¿Qué sufijo, Irisita? Guaypacá. Ya no va a decir guaypacá, porque es un artículo. Cuando es artículo, ya no va a decir guaypacá. En cambio, cuando dice mis pollitos, ahí sí, acá ve. Cuando dices mis, ahí sí va a decir hualpacani, chiushicani, va a decir. Pero acá Entonces, yo había puesto acapacuna. los, Acapacuna, ¿no, Miss? los pollitos estoy diciendo. Ah, sí. Entonces, ajá. Entonces, ¿qué Acapacuna. vamos a decir? Mira, ve, date cuenta. Chiu, shi, kuna, así nomás. Chiu, Ay, shi, kuna, Xiuxi. claro, wala, taquipacu. ¿Por qué? Porque está en plural. Taquipacun. Te, acá está kun ya. ¿Por qué? Porque está en plural. Ahora si yo digo, mis pollitos
A ver, un ratito. Mis pollitos cantan en las mañanas. Ahí va a cambiar, pues también. ¿Por qué? Esto ya no es artículo, ya no está en plural, nada, sino que esto ya está. Me estoy refiriendo que son mis pollitos, porque dicen mis pollitos, entonces así como dices Iris, va a terminar en K, ¿no? Pollitos está en plural. ¿Qué digo? Está en diminutivo. Cuando es diminutivo, ¿qué diríamos? Todavía está en diminutivo y todavía está en plural. En plural, y que Ajá, es nuestro, ¿no? claro. Entonces, chiu, ¿no? Chiu, shi, chakunani, de, así tiene que ir. Chiu, shi, chakunani, ¿por qué? Porque está en plural y algo que es mío. Chiu, shi, chakunani, walapa, taquipaco. Ya está. Walapa, taquipa, con B. Chiu, shi, chakunani, walapa, taquipaco. Ahora, por ejemplo, nosotros podemos hacerlo acá. Mi pollo, nada más, mi pollo, y a ver, ¿qué diríamos al pollo? Mi pollo come maíz, ¿ya? Ya mis. Ya está, mi pollo come maíz. Y estás refiriéndote de tu pollo que es tuyo. Entonces, ¿qué va a decir acá? Mi pollo. Chiu. Chiu shikani. Ahí va a decir, ¿ve? Cuando es tuyo, por ejemplo, el perro, mi perro, ayucani, mi gato, mishikani, walpani, mi gallina. Entonces, porque estoy refiriendo que es mío. Entonces va a terminar en ni, wakani, mi vaca, ashnuni, mi burro, kuchini, mi chancho, guayapani, mi esposo, wawini, mi hijo o hija, ¿no? Entonces, cuando algo que tú te refieres que es tuyo termina en ni, ¿no? Mi pollo come maíz, entonces, chiushini, halata, mico, ¿ve? Halata, mico. Pero si yo digo acá, los pollos comen maíz. Uy, los pollos comen maíz. Entonces, acá los pollos. Chiushikuna dirape, ¿sí o no? Chiushikuna, ¿qué más? Halata. Acá está mal. Halata, miku. Entonces, acá está en plural. Los pollos comen maíz. Chiushikuna, halata, mikupa, kun. Porque es en plural, va a terminar en kun. En cambio, cuando es en singular, mikun nada más, ¿no? No, ya no va a decir paco, mikun nada más. ¿Está claro ahí, Irisita? Sí, mis. Ya, ahora sí. Entonces, por ejemplo, acá vamos a decir, por ejemplo, Iris, para que lo entiendas bien. Cuando es mío, va a terminar en ni.
Cuando es el artículo, entonces cuando es en artículo, en K, cuando es en plural, por ejemplo, ¿no? Artículo en plural. La vaca, huacaca, el chancho, cuchica, el perro, ayuca, la gallina, huaypaca, pero cuando decimos las gallinas, ahí sí, en plural vamos a utilizar el sufijo cuna. Huaypacuna, los gatos, mishicuna, los chanchos, cuchicuna, los perros, ayucuna, así. Ahí está claro, Irisita. Sí, Miss. Ya, muy bien. Ahora, acá se ha menorado. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? A ver, vamos a ver. Ya está. Ya. Vamos a. Acá el pronombre. El pronombre son expresiones que reemplazan a los nombres en otros casos y los determina. Los pronombres personales en quechua huanca son. Esto vamos a hacerlo, pero primero tenemos que familiarizarnos, ¿no? Con ya, am, pai, ¿no? No sé por qué esto, pero lo voy a arreglar ya. Ve, ya está. Esto no va. Ya. Acá entonces, ya es en yo, en primera persona. Es como decir en castellano, decimos, ¿no? Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, en plural, ¿no? Ellos, ellas, ¿no? Es eso. Pero en quechua, ya, am, ¿no? Pai, ya, am, pai, yan chikuna, nosotros, am kuna, ustedes, pai kuna, ellos, ellas. Pero acá ya, yo es en primera persona. Am, tú, segunda persona. Pai, él, ella, tercera persona. Yan chikuna, nosotros, primera persona inclusiva. Amkuna, ustedes, segunda persona plural. Paikuna, ellos, ellas, tercera persona plural. Entonces, por ejemplo, acá nosotros vamos a hacer ejemplo. Todo con yo, ¿ya? Ya, yo, ¿no? El serape, ¿no? Acá. Aquí está. Ya. Ya. ¿Qué cosa es ya? Yo. ¿En qué? En primera persona. Ya está. Yo en primera persona. A ver, un ejemplo, dime, Irisita. Yo iré a jugar vóley. Ya está. Yo iré a jugar vóley. Muy bien. Entonces, tú vas a ir a jugar vóley. Muy bien. Entonces, ya, diríamos ahí, ya. ¿Dónde estará el verbo acá? Jugar, me dicen jugar. Exacto. Voy a ubicar. Muy bien. Voy a ubicar. Ya está, jugar. Ya
iré. Iré. Ya, boli. Ya, boli, jugar, ¿no? Dice, iré. Ya, boli. Ya, lisha. Dirían, lisha. Boli, pukya. De jugar. Aquí está ya el verbo, pukya. Ya, lisha, boli, pukya. ¿Ve? Acá podemos también agregar. Yo iré a jugar boli. ¿Con quién va a ser? Con mi hermana. ¿Ve? Entonces ya lisha, boli, pukya. Ya lisha, boli, ya lisha. Con mi hermana, dice, ¿no? Entonces, como el verbo va a estar al final, ya, ñañaban, con mi. Mira, ve. ¿Te das cuenta, Irisita? Acá dice mi. Cuando, Ajá, sí, Miss. cuando dice mi, ¿en qué va a terminar? Acá hemos hecho, ¿ve? Mi. En mi, claro. Ya lisha, no, ya lisha, ya ñañaniwa. Ya ñañaniwan. Ñañaniwan. Ahí sí, ¿ve? Ñañani. Ya ñañaniwan lisha buli pukya, ¿ve? Por ejemplo, puede ser yo, ¿qué diría acá? Yo voy a bailar. Yo voy a bailar en la casa de mi, ¿qué diríamos ahí? Hijo. Ya está. Yo voy a ir a bailar a la casa de mi hijo. Yo, pues, ¿no? Dice, a la casa de mi hijo, me estoy refiriendo. Entonces, yo voy a ir ya, ¿no? Guaguipa, ¿no? Porque es de mí. Guaguipa. Ya guaguipa, guacinta. Guasi ¿no? Ya guaguipa, guacinta, lisha, de ir. Lisha, a bailar, dice, pe. Tushu, tushu, ¿ve? Dale hecho. Ya, guaguipa, guacinta, lisha, tushu. ¿Ve? A ver. Yo estoy comiendo en la casa de mi hermano. ¿Eh? Yo estoy comiendo en la casa de mi hermano, pero hay que identificarlo ya. ¿En qué tiempo está eso? Yo iré. Yo estoy comiendo en la casa de mi Presente, Miss. hermano. Presente. Presente, está comiendo ahorita, ¿sí o no? Entonces es un tiempo presente. Ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces yo estoy comiendo en la casa de mi hermano. Ya, eso sí va a ir. Ya, de mi, tulinipa. Tulinipa. Ajá. Wasintu. Wasintu. Estoy comiendo mi cuy. Ya está. ¿Sí? Ya tulinipa. Wasintu mi cuy. ¿Sí?
Entonces, en tiempo presente. Si yo digo acá, a ver, yo comeré en la casa de mi hermano. ¿En qué tiempo está? Yo comeré en la casa de mi hermano. Pasado, Miss. Claro, comeré o he Futuro, comido. futuro. Ah, futuro, porque recién va a comer, ¿no? En la casa de mi comeré. Entonces, acá diría, pues, ya en la casa de mí también dice, ya tulinipa, tulinipa, wasinchu, mikusha. Mikusha, ya tulinipa, wasinchu, mikusha. Mikui dice ahí, mikusha, ¿no? Ahí. Ahora con el otro, a ver, ahí dice ya, ¿no? Otro, ¿qué cosa es? Am. Tú en segunda persona. Entonces, am, ¿no? Tú en segunda persona. Ya está. Ya está. Tú en segunda persona. Este es ya yo en segunda, en primera persona es esto. Entonces, am, tú en segunda persona. Tú irás a la fiesta de tu, ¿de quién sería? De tu nuera. Tú irás a la fiesta de tu nuera. Ya está. ¿En qué tiempo está? Irás Futuro, Miss, futuro. a futuro, que recién irá, pues sí o no. Tú irás a la fiesta de tu nuera. Ajá. Entonces es tú en segunda persona. Am. A la fiesta, dice ahí, pe. Am. Primero que voy a ubicar, ver El verbo, Miss. el verbo. Verbo, ¿dónde está acá? Tú irás, Irás. 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 Ya lo ubiqué al verbo. Acá está el verbo. Muy bien. Irás es lisha. Entonces, am, no era, es yumchuy. Yumchuy nikipa pishtanman. 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 Ajá. Irás, dice, ¿no? Am yumchuy nikipa pishtanman linkicha. Linkicha. Ve. ¿Te das cuenta, Iris? Cuando es tú en segunda persona, en quechua es am, ¿no? Sí, Miss. Entonces, Ujú. am. Entonces, al terminación, cuando es en futuro, va del cha, 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 va a terminar, ¿no? Linkicha, likankicha, tushunkicha. Todo verbo va a convertirse ya en cha, cha, cha. Por ejemplo, taki. Entonces, cuando ya es
tú en segunda persona en quechua, en tu determinación va a decir cha. Puñunki cha. Mikunki cha. Pukllanki cha. Wanki cha. Likanki cha. ¿No? Entonces todo va a terminar en cha, cha, cha. ¿No? Y Eso mis, es yo en primera persona sí va a terminar en chu, ¿verdad? exacto, en chu va a terminar, Chu. ¿no? Muy Ajá. bien. Pero en cambio en am, en segunda persona va a terminar en cha. Pero cuando es en, esto está, ¿en qué tiempo está? En futuro, ¿no? En futuro, cuando es en futuro. Pero todo esto yo les estoy haciendo conocer porque a la próxima clase ya vamos a conjugar. Yo, tú, nosotros, vosotros, ellos, ¿no? Entonces, en tiempo pasado, futuro, todo vamos ¿no? Ahorita estamos conociendo todavía yo, tú, ¿no? Pero ya conociendo eso para la próxima clase, para que nos haga más fácil ya conjugar mismo con ustedes. En los 3 tiempos a la vez ya vamos a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, am, mikunki, no, a ver, tú has comido mucha carne. Tú has comido mucha carne. Ah, entonces, En comido tiempo pasado. Ujú. en tiempo pasado. Entonces, primero, de comer. Entonces, ahí está el verbo, ¿sí o no? Del verbo comer. Ya lo ubiqué. Primero, cuando voy así textos veo, entonces primerito en mi mente va a venir, ya, esto, ¿dónde está el verbo? Ya lo como del verbo. Una vez que lo como del verbo, ya solito ya va saliendo para yo traducirlo eso en quechua, ¿no? Entonces tú has comido mucha carne. Dirá P, ¿no? Am ayapa. Mucha es ayapa, ¿no? Am ayapa, aychata. ¿En qué tiempo está ahora? Tú has comido. ¿Pasado, sí o no? ¿O está en el presente futuro? Uy, Iris se fue. Entonces, tú has comido mucha carne. Am ayapa aichata mikulunki. Mikulunki. Ahí está. Am ayapa aichata mikulunki. Pero si yo agrego, tú has comido mucha carne de gallina. Ya le agregué. Tú has comido mucha carne de gallina. Am ayapa. Entonces, como ahí agrego carne de gallina, am ayapa, guaripa, aichata mikulunki. Ya ves, ya eso ya es en tiempo pasado, ¿no? Mikulai mikulunki, cantalun, taquilunki, puñulunki. En tiempo pasado ya va a terminar ki, ¿no? A ver, ahora, a ver, ¿en qué tiempo lo hacemos ahora? A ver, futuro, presente, ¿hemos hecho? A ver, No, mis, no. ya. En futuro hemos hecho presente. En presente, a ver, díctame con ese mismo ejemplo, Iris. Tú estás en Ya, la fiesta tú estás en la de, fiesta de carnavales. de carnavales. Ya está, muy bien. ¿En qué tiempo es? Presente, mis. Exacto. Ahora sí, am
Fiesta, ¿dónde está? Ahora quiero ubicar el verbo. ¿Dónde está el verbo? Estás. Estás, claro. Estás está el verbo. Entonces, como ya le ubiqué el verbo, ya no le voy a ver al verbo hasta ponerlo al final. Eso ya no me preocupa. Lo que está de negrito nomás ya me preocupa, ¿no? Entonces, am carnaval pistacho. Ahí está. Am carnaval pistacho. Estás. Kayanki. Cambia, ¿ve? O sea, siempre va a cambiar cuando utilizamos, ¿no? Kayanki, Mikulunki, Lunki va a decir ya acá cuando es en pasado. En cambio, Yankee, Yankee, Yankee va a ser ya en tiempo presente, ¿no? Pai, ¿no? Ahora nos toca con pai. A ver, vamos a hacerlo acá. Ya está, pai. Vamos a engrandarlo un poco más. Ya está. El pai es él, ella, tercera persona. ¿Ya? Pai, él, ella. En tercera persona. Con mayúscula creo que lo vamos a hacer. A ver, a ver, a ver. Ah, no. Ya. Ahora sí, pai. Él. A ver, un ejemplo, Irisita, porfis. Él viajará a Huancayo a dar su examen. A dar su examen. Ya está. ¿En qué tiempo está? Viajará. Futuro, mis, en futuro. Claro, pues mañana, pasado, ¿cuándo irá? Pues, ¿no? Entonces, pai. Ahora, ¿dónde está este verbo? Acá está el verbo, ya lo encontré. Ahí estaba el verbo. Muy bien. Entonces, verbo ya no me preocupo. Primero me voy a preocupar de ordenar bien lo que están las letras negritas, porque verbo ya lo puse con rojito y no me voy a preocupar hasta ponerlo al final. Muy bien. Entonces, él viajará a Huancayo a dar su examen. Pai, Huancayuta, Huancayuta, examen. Pai Huancayuta, Yay Nichaku, ahí está, irá. Pai Huancayuta, Yay Nichaku, Chula, Chula, Lita, de Lita. Ka va a terminar ya, ¿no? En tiempo futuro. Lita, que recién va a ir, pues lita. Por ejemplo, acá. Él comerá, ¿ve? Por ejemplo, él comerá, a ver, sopa de papa. Él comerá sopa de papa. Entonces, ¿en qué tiempo está?
Comerá, pero recién, ¿cuándo comerá? Pero mañana, pasado será, entonces está en futuro. Pai, akshu. ¿Qué es esto? Pai, akshu, supata de sopa. Ah, pero comerá es el verbo, pues, ¿no? Entonces, pai, akshu, supata, mikucha. ¿Ve? Termina en cha. ¿Por qué termina en cha, Irisita? Porque es en tiempo futuro. Está en tiempo futuro. Entonces, tiene que terminar en cha. Él comerá sopa de papa. Pai akshu sopata miku cha. Ya le he puesto el verbo al final de comer. A ver, él mm, él cantó en la escuela. Él cantó en la escuela. Está en tiempo pasado. ¿Cuándo habrá cantado? Entonces, pai, cantó es el verbo. Le voy a poner con rojito. Entonces, él cantó en la escuela. Pai, ya. A ver, pai, ya, chai. Wasichu. Taquila. ¿Ya ves? Taquila. Ese es en tiempo pasado. Taquila, micula. En tiempo pasado todo va a terminar en la. Micula, puñula. Asila, de reír. Wala, de llorar. Puli, de caminar. Pulila, ahí va a decir, ¿no? A ver, ella, eh, a ver, ella, ¿qué diríamos? Ella baila. Salió a bailar. A ver, salió a bailar. Salió a bailar. ¿A dónde habrá ido a bailar? Salió a bailar a la discoteca, Serape. Ella salió a bailar a la discoteca. Fiestera será. Ahora sí. Primero que voy a ubicar. Voy a ubicar mi verbo. Ya lo ubiqué. Acá está, ya lo encontré. Entonces ella salió a bailar a la discoteca. ¿Qué voy a decir? Pai. Pai salió a la discoteca. Salió. Yalulu. Yalulu. Pista wasita. Pista wasita. Tushu. ¿En qué tiempo está? Pasado, mi pasado. Claro. En pasado, ¿cuándo es que hemos dicho? A ver, tú, a ver. Comerá, cantó. Tushu. Ella salió a bailar a la discoteca. Pai, Yalulu, Pista Wasita, Tushu. ¿Sí? Pero acá cuando es ya en tiempo futuro, diríamos, ¿no? Pai, Yalulu, Pai, Liku, Pista Wasita, Tushu. En tiempo futuro, Pai, Pista Wasita, Tushu, Cha. Ahí sí, Cha va a decir, ¿no? Otro, a ver, ella
Ella come, ella come, a ver, caldo de cabeza. Come, ¿en qué tiempo está? ¿En futuro? Come, futuro, ¿no? Presente, Miss, Ah, presente. presente, muy bien. Entonces le ubiqué ya el verbo, acá está el verbo. Entonces ella come caldo de cabeza. Pie, ajá, caldo, cabeza todavía. Ah, cabeza todavía. Uman caldo ta. Nico. ¿Ve? Es en tiempo con, en futuro, pues, ¿no? Nico. Puño, ¿no? Ese es en tiempo presente. Puño, mico. ¿Qué más sería tuyo? Taquín. Kun, en tiempo presente termina, ¿no? Ahora, ¿cuál nos toca? Esta partecita. Ya, terminamos con esta clase, porque a la próxima ya vamos a tener otro. Conjugación de los 3 tiempos, ahí sí nos vamos a demorar siquiera 2 sesiones hasta familiarizarnos bien. Ya está. Ya está. ¿Qué dice? Yanchi cuna. Ahí dice, ¿sí o no? Este yanchi cuna es inclusiva. Inclusiva, nosotros, primera persona inclusiva. ¿Por qué inclusiva? Porque yo también me estoy incluyendo ahí. No me estoy excluyendo, sino que me estoy incluyendo. Yanchikuna, no, así dice, pues sí o no, acá está, ¿ve? Entonces, yanchikuna, nosotros, primera persona, me estoy incluyendo ahí. Como me voy a incluir nosotros, entonces diríamos, pues, nosotros vamos a ir a comer, a ver qué pongo, papa con huevo. Wow, qué rico. Nosotros vamos a ir a comer papa con huevo. Ahora sí, acá. Acá es, ¿qué cosa es? Inclusiva. Claro, me estoy incluyendo yo también ahí. Entonces, ¿qué voy a poner? Yanchikuna, ¿verdad? Yanchikuna. Ahí estoy utilizando el sufijo cuna. Yanchikuna. ¿Dónde está el verbo de comer? ¿No? Nosotros vamos a ir a comer papa con huevo. Nosotros vamos a ir. Yanchikuna lishun. Vamos a ir, ahí estoy ya. Akshuta, luntu tawan akshuta, no, luntu. Luntu, a ver, luntu tawan akshuta. Nosotros vamos a ir, ¿en qué tiempo está? Futuro, pasado. Vamos a ir de lo que recién vamos a ir, pues, ¿no? Nosotros vamos a ir futuro. Entonces, yanchi con alishon luntu tawan akshuta miku. Ya está, miku. Vamos a comer, dice, pues.
Pero si lo convertimos, nosotros iremos a comer papa con huevo. Papa con huevo, ya está. Yanchikuna. Yanchikuna. Lishun. A ver, Lishun. Yanchikuna Lishun cha. Ah, no. Lishun cha. Luntu tawan. Luntu. Ta. Akshun tawan. Niku. ¿Sí? Lishun cha. De esta en cha. Vamos a poner ahí. Yanchikuna lishun cha. Luntuta akshun tawan miku. ¿Ve? Cha. ¿En qué tiempo está eso hemos dicho? En futuro. A ver, en pasado. Nosotros hemos ido a comer papa con huevo. Ya está. Ahí ya estamos haciendo en los 3 tiempos. Ahora sí. Yanchikuna lilanchi. 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 Ajá. Luntuta akshun tawan miku. Miku. Ya está. Vamos a identificar ahora. Nosotros vamos a ir. ¿En qué tiempo está? Futuro, Miss. Futuro. Claro, futuro. Ahora acá, nosotros iremos. A ver, acá. Nosotros vamos a ir. Nosotros iremos. ¿En qué tiempo está? Futuro. Vamos a ir. Esto es en presente. Vamos a ir. A ver. Nosotros vamos a ir a comer papa con huevo. A futuro es. Futuro. Acá también es futuro. Acá, ¿qué cosa es? Nosotros hemos ido. ¿En qué tiempo es? Pasado. Entonces, ¿qué tiempo nos falta? Presente, ¿sí o no? Presente, sí, Miss. En presente, entonces nosotros Nosotros comemos. papa con huevo. Ajá, comemos papa con huevo. Ya está. Ya está. Yanchi una papa con huevo. Luntuta akshuntawan mikunchi. Mikunchi. Ya está. ¿Ve? Ese es en presente. Muy bien, presente. Ya está. Ay, no agarré esto. Ya está, muy bien. Ahora sí. ¿Está claro? Ahora, ¿con qué nos Sí, toca? Amcuna. Amcuna.
Muy bien. De acá nomás lo vamos a copiar. Amkuna, entonces ustedes en segunda persona, pero en plural. Ya está. Amkuna, ustedes en segunda persona, plural. Ahí sí. Por eso, como les digo que en plural tiene que terminar el sufijo kuna. Ustedes bailan mucho. ¿No? Ustedes bailan mucho. ¿Cómo? ¿Qué pasó esto? Ya está. Esto lo voy a hacer más chiquito. Ya está. Ustedes bailan mucho. ¿En qué tiempo? Presente, presente. Ajá, amkuna. Ya está, ya le puse. Amkuna, bailan es, ya lo ubiqué acá, le encontré el verbo. Amkuna, suma. Tusupakunki. Ya está. Está tiempo presente. Ya está. Ya está. Amkuna, suma tusupakunki. ¿Ve? A ver. Ustedes, a ver, caminan al cerro a buscar leña. A ver cómo sale ya. Ustedes caminan al cerro a buscar leña. Ajá. ¿En qué tiempo está? Presente, ¿verdad? Sí, Miss. Claro que está en presente. Amkuna. Caminar. Acá está el verbo, ya lo ubiqué. Ahora sí, ya no me preocupa cuál será verbo. Ahora me voy a preocupar solamente las palabras de letritas, negritas nomás. Amkuna. Caminan al cerro a buscar leña. Amkuna caminan. Ya. Amkuna uluta. Ajá. Yam. Ashi. Amkuna uluta yamta ashi lipakunki. Como es en plural, pakunki. A decir, ¿no? Kunki. Lipakunki. En kunki va a terminar acá, ¿ve? Porque es en plural y en tiempo presente. A ver, ahora en el tiempo futuro. Ustedes irán, Caminarán o irán, ¿no? ustedes caminarán, ¿a dónde? Al Al río, cerro. al Ya. río, a ver, ¿ya? ¿En qué tiempo está? Futuro, Miss. Futuro, claro, pues está en futuro, pero ya está. Amkuna, caminarán, acá está el verbo. Verbo lo voy a poner de rojito, entonces, amkuna, mayuta. Amkuna, mayuta, lipakunki. ¿Te acuerdas? En ka va a terminar cuando es en futuro. ¿Sí o no?
En cha va a terminar con ese en futuro. Ahora en pasado. Ustedes han ido al río. ¿Eso en qué está? Tiempo pasado. Han ido. ¿Cuándo habrán ido? Pues no. Entonces, han ido. ¿Dónde está el verbo? Ido. De ir, pues. Sí, de ir, pues. El verbo está acácito, ¿ve? Entonces, amkuna. Ay, ¿qué tienen? Amkuna. Mayuta. Lipakuleiki. Ya está. En tiempo pasado va a terminar en laiki. Lipakuleiki. Ya está. ¿Qué falta? Ah, esta partecita falta, ¿ven? Ya está. ¿Qué pasó ahora? Entonces, estos son entonces las palabras paikuna. Paikuna. Un poquito más grande. Ya está. Esto es paikuna. Paikuna, ellos, ellas en tercera persona. Ellas, ellos, ellas, ¿no? En tercera persona. Entonces, acá, ¿qué diríamos? Ellos, ellas en tercera persona, pero en plural, ¿no? Ellas son muy bonitas. Son muy bonitas. ¿En qué tiempo está? ¿Estará bien? ¿En qué tiempo está? Son. Presente. Claro, pues. Ajá. Entonces, ellas, paikuna, diríamos, paikuna. Ajá. Bonitas. ¿Dónde está el verbo? Bonitas. Yo bonita, tú bonita, ellos bonitas, nosotros bonitas, somos bonitas. Son eso. Claro, pues son, es que está el verbo. Entonces, ellas son muy bonitas. Ay, paikuna. Ima tuquilla papakun. Kun. Ahí está, ¿ve? Paikuna ima tuquilla kapakun. Paikuna ima tuquilla kapakun. ¿En qué tiempo? En presente, en futuro. Ellas son muy bonitas. Presente, mi. Claro, presente es. Muy bien. Tiempo presente. Claro. Ahora sí decimos, ellas cantaron muy bonito. ¿Qué tiempo es? Pasado, ¿sí o no? Cantaron. Pasado, ¿Cuándo habrán cantado? Pues no sabemos, ¿no? Entonces,
que ellos cantaron muy bonitas, muy bonitas. Acá está mi verbo, ya lo ubiqué. Entonces ahora voy a decir paikuna. Paikuna. Nima tukilla. Tukilla. Paikuna ima tukilla. Takilali. Takilali. En lin va a terminar ahora ya, ¿no? Takilali. Ellas, qué bonito comieron. Ajá, paikuna y matuquilla mikulali. Ellos, qué bonito durmieron. Paikuna y matuquilla puñulali. Ahí va a decir, ¿no? Ellos toman mucho. Ajá. Toman mucho. ¿En qué tiempo está? Presente. Presente. Claro, pues está en presente. Ahora sí. Ahora, paikuna, mucho. Ayapa. Upiala en el presente, ¿no? Upiapaku. Upiapaku. En paku. Kun va a terminar, pues, ¿no? Ya está. ¿Qué más está? Acá está. Ahí terminamos. Paikuna, ¿no? ¿Dónde está? Paikuna. Paikuna. Entonces, acá hemos terminado con los pronombres personales, pero a la próxima ya vamos a hacer conjugando ya. Entonces, para dar, por ejemplo, exclusiva en el discurso, cuando se excluye la persona que habla, ¿no? No está. Entonces, acá va a decir, yanchikuna halata talpupakushun, exclusiva, ¿no? Nosotros sin ustedes sembraremos maíz, dice, ¿no? Inclusive el discurso incluye al que habla y el que escucha. Yanchikuna halata talpupakushun. Shun va a terminar eso, ¿no? Entonces, a la próxima clase vamos a continuar, pero determinando ya en los 3 tiempos con todos los pronombres personales. ¿Ya? Muchas gracias, Irisita. Y hay que seguir repasando. Por favor, gracias. Bendiciones. Vaya con